Que el Señor nos bendiga a todos. Es una buena mañana en la cual el Señor nos permite una vez más poder estar en su casa. Quiero saludar a los hermanos que nos acompañan en la transmisión. Que el Señor les bendiga. Pueden pasar los niños a escuela bíblica y quiero invitarle a que abramos nuestras Biblias en Hechos 26. Corónate. Hechos 26, 12, ¿verdad? Hechos 26 del 12 al 18. ¿Ya lo tiene? Dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Y 18, que es la cita base, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Padre, te damos gracias esta hora porque nos permite, Señor, poder abrir tu palabra, poder compartir, Señor. Atamos y sujetamos todo estorbo, todo aquello que se quiera mover en los aires. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Y el versículo 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El tema es abriendo nuestros ojos. Fíjese que es bien importante entender esto. Saulo, cuando cae a tierra, queda ciego. Y yo me pregunto, ¿qué habrá pasado por la mente de Saulo en ese momento? Amén. Ahora, había sido toda una vida de enseñanza, había sido toda una vida de someterse a la ley, había sido toda una vida de aprender una religión, yo creo que tal vez el Saulo, oiga, Saulo, no Pablo, ¿verdad? Saulo se conocía la Torá de principio a fin y no sé si aquí quiero decir algo y espero por cuestión de fecha, porque hay que saber bien qué se va a decir, hay cuestiones históricas, muchas veces uno confunde.
Pero no sé si para este tiempo ya estaba el Talmud, ¿verdad? Que es la, 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 la interpretación de la Torá. Y entonces, pero solo era por cuestión de referencia. Ahora, ¿qué habrá sentido Saulo? Ciego y llevado, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado por él en todos esos momentos en donde el Señor se le presentó? ¿Qué cosas no habrán venido a su cabeza? Yo creo que si a nosotros muchas veces algo en la Biblia se nos vuelve un punto difícil de poder comprenderlo o entenderlo, ¿cuánto más para este hombre? Ahora, no es que el Señor vino a invalidar lo que estaba en la Torá, no, era lo que él había aprendido, lo que él había interpretado. Porque en el versículo 12 dice que iba con una comisión. Dice que él era celoso. Ahora, ¿cuál era la comisión de Saulo? ¿Detrás de quién estaba Saulo? Detrás de la iglesia primitiva, si podemos hablar o decirle ese nombre, ¿verdad? De los cristianos. Y muchos de estos que eran judíos. ¿Y qué es lo que hacían? Matarlos. No había otra forma. Y fíjese, según él, estaba en lo correcto. Porque él menciona o se menciona de que él dio consentimiento para la muerte de Esteban. La posición en la cual estaba Saulo era una posición en la cual se le llamaba como Sanedrín. Era una posición alta. No solo era una posición religiosa, sino que también habían cuestiones hasta políticas. Imagínense. Ahora, pero el punto al que yo quiero llegar es este. ¿Qué habrá sentido él cuando al que le habían dicho que había muerto o no? Porque para ellos Jesús no era el Mesías. Para muchos de ellos fue un engañador, un falso maestro o un falso profeta. O algunos llegaron a tenerlo como un profeta dentro de Israel, nada más. Pero recuerde que desde el momento que él se presenta y que él dijo, yo soy el Hijo de Dios, o acaso no lo ves, intentaron matarlo. Entonces le dicen, entonces para ellos, como caso de Saulo, Jesús no era Dios. Porque le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y a quién estaba persiguiendo Saulo? Estaba persiguiendo a los que creían que Jesús era el Hijo de Dios. Y él, Saulo, según su mente, estaba haciendo lo correcto. No sé si me doy a entender. Según él, estaba haciendo lo correcto. Para él, los cristianos estaban debilitando la religión judía y que iba algo en contra de las tradiciones que habían pasado por generaciones. Y que se estaba levantando algo que era en contra de lo que... Él no estaba haciendo algo con una intención de hacerlo por maldad, sino él en su interior, él estaba haciendo lo correcto. Ahora, se le vino, como decimos, patas arriba el mundo, ¿verdad? Se le volteó todo el mundo. Ahora, entendió inmediatamente que Jesús estaba vivo, no estaba muerto. ¿Qué habrá sentido Saulo en ese momento? Porque, oiga, cuando le dice, yo soy Jesús, pero, no, pero espérate,
A ti te mataron. Y tú no resucitaste. Se robaron tu cuerpo. Tus discípulos se robaron tu cuerpo. Tú no resucitaste. ¿O no era ese el pensamiento de ellos? Claro que sí. Pero imagínense qué confrontación con Saulo. Es que mire, es que el Señor, déjeme decirle algo, y lo hemos, yo sé que usted ya lo sabe, porque lo ha leído, lo ha escuchado, lo hemos ha estudiado aquí. Pero, ¿qué conocimiento habrá tenido Saulo? Cuando dice enseñado a los pies de Gamaliel. Entonces, la primera confrontación que el Señor hace y le dice, yo soy Jesús, al que tú crees que no resucitó. Yo soy Jesús, al que tú has pensado que es un fraude. Porque si para ti es un fraude, es porque estás persiguiendo a todos estos y lo estás matando, porque es una mentira. Ahora, primero se da cuenta de que no estaba muerto. Segundo, que reinaba en gloria. Porque ¿quién más iba a poder hacer eso que experimentó? ¿Usted cree, déjeme poner, yo pensaba y meditaba esto, ¿usted cree que Saulo iba a escuchar a un hombre? ¿Sí? Iba a darle permiso a un hombre que le explicara quién era Jesús. No. ¿Y sabe por qué no se acercaban? Porque él tenía cartas para encarcelar y matar. Entonces, aquel que se le acercara a Saulo para querer comentarle quién era Jesús, era una muerte segura. Y entonces a este hombre muy inteligente, un hombre muy recto, porque eso sí tenía Saulo, era un hombre muy recto, pero de nada le servía ser una persona recta si no estaba rendido al Señor Jesús. De nada le servía. Entonces, él comprende que estaba persiguiendo, que al perseguir a los seguidores de Jesús, él perseguía a Jesús. Y que al perseguir a Jesús, estaba luchando contra aquel Dios al cual él adoraba. No sé si me doy a entender con este trabalenguas que estoy diciendo, pero imagínense, él perseguía a Jesús. Y entonces se da cuenta que este Jesús es el mismo Dios de sus padres. ¿Qué conflicto no habrá habido en su vida? Ahora, se tuvo que arrepentir, ¿verdad? Pero algo más importante es, y aquí es donde quiero entrar ya al tema, hubo una transformación en su mente. Ese es el punto. Hubo una transformación en su mente que transformaron sus acciones. Fíjese que Pablo había vivido una vida moral. Entonces, él no tenía que arrepentirse de nada inmoral. Porque dice que en cuanto a la ley era irreprensible. Oiga, cuando dice eso, no está diciendo de que él no se equivocaba. No. Cuando habla de eso, está diciendo que cuando él se equivocaba, pagaba o hacía lo que la ley le pedía. Entonces, él se ponía a cuentas porque él había cumplido lo que sucede. Es como cuando, si yo quebranto la ley en algo y voy y pago la multa, la ley no me puede juzgar a mí ni me pueden señalar, no porque sea perfecto, sino porque he cumplido. Entonces, a eso. Entonces, había vivido una vida moral, así que no tuvo que arrepentirse de inmoralidad, pero sí
de un celo religioso mal dirigido y de unas ideas erróneas acerca de Dios. Entonces, la figura del ciego es que trae entendimiento a nuestras vidas. Es decir, al abrir nuestros ojos, es una figura de que hay una apertura a nuestra mente. Ahora, ¿cómo? Y quiero que entremos. Porque nosotros somos figura, igual, nosotros somos esa figura. Ahora, ver la maldad en nosotros, no en el de nuestro vecino, ¿verdad? Ver la maldad en nosotros. La palabra de Dios, en la conversión a nuestras vidas, trae esa luz, abre nuestros ojos y lo primero que sucede es ver la maldad que hay en nosotros. Romanos 7:23. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, no estoy hablando de que nosotros seamos unas personas malas, ¿sí? No. No estoy hablando de que seamos lo peor de esta sociedad, no. Pero fíjese que cuántas cosas en Saulo creían que estaban bien, pero cuando hubo esa conversión a Pablo, se dio cuenta de que estaba mal. ¿Por qué? Porque si él se equivocaba, él creía que haciendo algo físico se ponía a cuentas, ¿verdad? Pero ahora en nosotros entendemos de que no es así. Imagínense, dice, antes en la ley, para encontrar a alguien o declararlo asesino, ¿qué había que hacer? ¿Matarlo o no? Y viene el Señor y ahora dice, si aborreces a tu hermano, oiga, qué tremendo, qué complicado. Si aborreces a tu hermano eres asesino. Si deseas la mujer de tu prójimo, ya adulteraste. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ¿cuánto necesitamos que Dios abra nuestros ojos para que podamos entender por completo qué cosas en nosotros no le agradan a Dios? ¿Qué cosas en nosotros no son las que Dios desea? ¿Qué cosas en nosotros debe de haber un cambio en nuestras vidas? Ahora, este cambio en nuestras vidas trae y produce buenos frutos. Y muchas veces no comprendemos que hay algunas cosas en nosotros que no van a cambiar mientras nuestra voluntad no sea rendida. Un ejemplo, mire, entender la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas no van a ser reveladas por medio de quién? ¿Yo se las voy a revelar a usted? No. Yo puedo enseñar algo, pero el que revela la palabra, ¿quién es? Es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque yo pudiera explicar algo y eso no significa que yo tengo el poder de que usted lo entienda. ¿De quién depende entonces? Depende de cada uno. Fíjese que el ejemplo me llama la atención, ¿verdad? El ejemplo del eunuco y Felipe. Este eunuco tenía que haber sido una persona muy estudiosa, una persona muy inteligente. ¿O acaso
Saulo no era una persona muy inteligente. ¿Y acaso Saulo no conocía toda la Torá? Sí, la conocía. ¿Conocía los libros de los profetas? Sí, lo conocía. Pero el entendimiento vino hasta que vino el Espíritu Santo a su vida. Ahora, usted y yo ya tenemos el Espíritu Santo. Porque cuando lo aceptamos y que, mire, y ahí no podemos juzgar a nadie. No podemos juzgar a nadie. Yo no puedo decirle si alguien tiene o no tiene el Espíritu Santo, porque no puedo juzgar eso. No puedo decir, este sí lo tiene, este no lo tiene. La conversión de fe que hizo este sí fue valedera, o la de este no fue valedera. No. Pero yo sí creo que todos tenemos el Espíritu Santo. Entonces, tenemos ya lo más importante. ¿Por qué? Porque dice que es el que nos revelará al Padre y es el que nos mostrará lo que hay en nosotros. Entonces, ¿para qué han sido abiertos nuestros ojos? ¿Para qué han sido abiertos nuestros ojos? Nuestros ojos han sido abiertos para que podamos ver lo que necesitamos cambiar y eliminar de nuestras vidas. Porque desde el momento en que usted y yo dejamos de ser ciegos, ya hay una responsabilidad ante Dios. Porque me llama mucho la atención. 26:18, por favor. Fíjese, mire lo que le dice. Mire lo que le dice. Para que abras sus ojos. Amén. No es que Saulo o Pablo iba a tener el poder de abrir los ojos. No, era el poder del Señor. Pero para que abras sus ojos. Porque mientras los ojos no estén abiertos, dice, para que se conviertan. Perdón que he estado un poco mal. Para que se conviertan, oiga, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Oiga, entonces primero necesitamos abrir los ojos. Segundo, entender o conocer qué es lo que hay mal en nosotros. ¿O no? Y después dice, y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Qué cosas nosotros hemos cedido derechos en los cuales no podemos cambiar? Pensamientos, acciones, etcétera. Es un proceso para que reciban por la fe que es en mí. Es que mire, es un proceso. Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pero vamos por para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Quiere decir que usted y yo, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos el poder para poder doblegar nuestra humanidad. Entonces, es la figura de la conquista de Canaán en nuestra alma. Mire qué increíble la enseñanza del jueves, yo espero que usted la haya escuchado. En la enseñanza del jueves leíamos todo Levíticos 28. Y cuando Israel está en el desierto y que está ya con Josué para entrar a conquistar Canaán, fíjese que el Señor les hace una advertencia muy grande y les dice, ustedes vienen de Egipto y en Egipto hacían todo esto. Y van a ir a una tierra donde siguen haciendo lo mismo. Y empieza a detallarles el Señor. Híjole, es que mire, qué increíble Levítico 28. Increíble. Dice, y empieza a hablar sobre, más que increíble, lo más fuerte que él habla es sobre lo sexual. Porque empieza a decirle, no verás la desnudez de tu madre, de la esposa de tu padre,
de tu hermana, de tu cuñada, de tu sobrina, de tu tía, de no sé quién, y empieza a detallarle un montón de cosas. Y hacen esto, y hacen aquello, y adoran a esto, y empieza a tirarles todas esas cosas. Ahora, nosotros estamos en esa transición porque salimos del mundo, pero cuántas cosas se han quedado pegadas en nosotros. Y estamos ahorita, ¿qué? Eliminándolas de nuestra vida. Entonces, bueno, vamos a Romanos, por favor, a Romanos 7:23. Amén. Fíjese que como Saulo, él era irreprensible. No sé si me doy a entender. Como Saulo, en él no había problema, porque él estaba al día con Dios, como Saulo. Pero como Pablo dice, ah, ¿cuál fue la diferencia? Que fueron abiertos sus ojos. Mientras el Señor no abra nuestros ojos, mientras la palabra haga una revelación en nuestras vidas, difícilmente vamos a ver que, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la que, el pecado tiene ley. A la ley del pecado, que está donde, no que la tiene mi vecino, no que la tiene en otro lado, no que está en otro estado, no, ¿dónde está esta ley del pecado? ¿Por qué es necesario entonces que el Señor abra nuestros ojos? Para que nosotros mismos veamos nuestra condición. Aquí no es que voy a andar viendo la condición de mi hermano o de mi hermana. No. Aquí es, veo mi condición. ¿Y todo esto por quién es? Por obra del Señor. Ahora, segundo punto. Vemos el mérito y la obra del Señor. Hebreos 2:9. Hebreos 2:9 dice, oiga, mire, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, aquí dice, oiga, me llamaba la atención esto, gustase la muerte de todos. Esto significa llevara la muerte que usted y yo teníamos que llevar. Entonces, no solo se han abierto nuestros ojos, sino que además de que nuestros ojos están abiertos, ya no llevamos un sufrimiento que estaba destinado para nuestras vidas. Entonces, Saulo no se había dado cuenta. Saulo no se había dado cuenta de que había alguien que había muerto por sus pecados. ¿Y qué estaba haciendo Saulo? Persiguiendo al mismo Dios. Oiga, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, no es esto de gustar, de disfrutar, pero gustase la muerte por todos. Ahora, si el Señor nos libró de la condenación, no significa que nosotros podemos seguir viviendo como vivíamos en el mundo. Hay una corriente dentro del Evangelio que a usted le dicen, salvo siempre
salvo. Pero este salvo, siempre salvo, que es al punto de entenderlo, en el buen sentido sería que aquel que es salvo no pierde la salvación, ¿verdad? Pero el sentido que se le ha dado a salvo, siempre salvo, es usted puede, y como lo que decía Romano, ¿verdad? Usted puede darle rienda suelta a sus miembros, ¿sí? Y darle rienda suelta a la ley de pecados que está en sus miembros y no le va a pasar nada. No, no es así. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Es como aquella persona, ¿cuántas personas, una vez con un caso, alguien que había fumado no sé cuántos años, se convierte al Señor y dice, pero es que ahora Dios me tiene que sanar, porque estaba muy mal de sus pulmones. Hoy el Señor me tiene que salvar. Y una vez platicando le digo, mire, pero usted no ha entendido, le digo yo, de que es mejor, ¿qué es mejor? ¿La condenación o, o el padecimiento de las consecuencias de su pecado? Porque son dos cosas muy diferentes. Le queremos meter al cuerpo, le hacemos desórdenes y todo lo demás, y cuando venimos, no, Señor, vení, no, bueno, tú tienes el poder, me tienes que sanar. No, no es así. Hay consecuencias. Ahora, hay consecuencias mayores cuando usted y yo ya tenemos un conocimiento. Entonces, nos debemos de recordar de que ya no hay una condenación sobre nuestras vidas, pero no significa que tenemos un... Mire, qué increíble es, ¿verdad? La gente no comprende qué es el libre albedrío. Se lo voy a resumir. Usted y yo solo tenemos libre albedrío cuando estamos bajo la voluntad de Dios. Porque o estamos bajo la voluntad de Dios o estamos bajo la voluntad del pecado. No hay más. Y en el pecado nos lleva a hacer lo que la ley del pecado hace en nuestras vidas. Entonces, recordémonos que el sacrificio de Dios no ha sido, o el sacrificio de Cristo no fue en vano en la cruz. Tercero, ver la necesidad de prepararnos para el futuro. Hebreos 11:7. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Punto 1. Cuando fue advertido por Dios. ¿Cuántas advertencias hay en la palabra del Señor y no las podemos comprender? Entonces dice que cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿o acaso la palabra no dice que van a venir cosas que todavía no las vemos? Y déjeme decirle algo, hermanos. Nadie sabe el tiempo, y lo vuelvo a recalcar. Híjole, cuando sucede algo como lo que está pasando en las guerras, y específicamente en el Medio Oriente, ¿cuántos salen a hablar de los tiempos del fin? Y es un tema, y pareciera ahí tener a la gente, y estoy hablando de pastores, y estar hablando y hablar todo el tiempo, y es que mire que la profecía con no sé qué, con no sé cuándo, y mantienen ahí ese misticismo de las cosas que pasen. No, mire, nadie sabe. No, hoy sí. Sí, hace como, ¿cuánto fue lo de que fue guerra del otro lado? Y entonces no, que hoy sí, porque en la Biblia está y habla de Damasco y no sé qué. No, 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 no. Usted y yo debemos de prepararnos para la venida del Señor, sin importar lo que esté a nuestro alrededor. Porque, ¿y si nos morimos y el Señor no vino? Pero voy a esto. Cuando fue advertido por Dios, ahora, usted y yo no tenemos advertencia en su palabra. Sí, tenemos advertencia en el antiguo y tenemos advertencia en el nuevo.
Y dice que aún aquellos escogidos van a ser engañados. Y qué triste estar viendo ahora mucha gente que se está retractando del Evangelio. Entonces, dice, con temor preparó el qué? El arca, en que su casa entonces, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacernos? ¿Qué tenemos que hacer? Preparar nuestras vidas y preparar nuestra casa, no otra cosa. Ahora la pregunta es, ¿está preparando usted su casa? ¿Está preparando usted su vida? ¿Sabe por qué lo puede hacer? Porque le fueron abiertos sus ojos. Por esa razón. Entonces dice, con temor, oiga, no está hablando de un miedo. Bueno, dice con temor, no está hablando de que él, o acaso no él le tenía miedo a Dios. No, claro que no. Con temor es querer hacer las cosas como tienen que ser. Hermanos, 120 años tuvieron. La tierra tuvo 120 años de anunciar de que venía algo y nadie quiso creer. Es que Dios no es injusto. Dios no es injusto. Les avisó, les dijo. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Si no tenemos los ojos espirituales abiertos, no vamos a poder detectar qué en nuestra arca se debe de hacer. Somos responsables de eso. Entonces, ¿para qué fueron abiertos nuestros ojos? Para la necesidad de prepararnos para el futuro. Usted que es padre y el día que ya no esté, usted va a dejar a hijos con suficiente carácter de un hijo de Dios para que se mantenga ante todas las cosas que el mundo ofrece. Usted va a dejar hijos o va a dejar hijas con carácter para que su descendencia, porque es su descendencia, se mantenga firme en los caminos del Señor. Usted va a dejar con carácter a su descendencia para que sean un ejemplo y para que estos, así como hubo alguien, hermanos, mire, qué misericordia aquella persona que Dios utilizó o que el Señor utilizó para llevarnos a sus caminos. Un vecino, un amigo, hubo alguien que nos vio en una situación difícil y nos dijo, ¿por qué no vamos a la iglesia? Puedo orar por ti. ¿A cuántos no fue así? ¿O a cuántos no llegó, el Señor mandó a alguien ahí a la cárcel, al hospital? Usted y yo, se nos han abierto los ojos. Y si se nos abrieron los ojos, no fue por gusto. Fue para que nos preparemos para el futuro. Cuarto, ¿para qué es abierto nuestros ojos? Para ver el resultado de las cosas espirituales. Saulo solo podía ver las cosas visibles, pero no lo invisible. Primera de Corintios 2:9, por favor. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estas cosas no son únicamente para Pablo, sino que es para todos nosotros. Amén. Porque, un favor, Hechos 26:16. Ahí está.
16. Hechos 26, 16. Dice, oiga lo que le dice aquí. El Señor le está diciendo esto a Pablo, pero levántate y ponte sobre sus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. ¿Qué habrá visto en aquella ceguera, Pablo? Y de aquellas en que me apareceré a ti. Pero mientras Saulo no tuviera los ojos espirituales o abiertos sus ojos espirituales, no iba a poder ver aquellas cosas. Por eso, cuando leemos en Primera de Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ¿ok? Ni han subido en corazón de hombre, pero vamos aquí, cosas que ojo no vio. ¿Ojo qué? Ojo terrenal. ¿Cuántas cosas sin la guianza del Señor? Hay cosas que nosotros no podemos ver, no podemos entender. Ni oído oyó. ¿Cuántas cosas por no tener la disposición en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas todavía no las hemos entendido? Y déjeme decirle algo, y seguimos siendo neófitos en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque seguimos queriendo creer con nuestra mente, no con la mente del Señor. Yo me imagino que Saulo no perdía ningún debate. Yo me imagino que Saulo siempre tenía la razón. Yo me imagino que Saulo tenía los argumentos que le pusieran y se acababa a cualquiera. Y después que sus ojos son abiertos y que él comprende, dice, no es que sea basura, no. Yo lo estimo, es decir, yo lo desecho. ¿Qué estaba diciendo? Ese conocimiento que yo había adquirido no sirve de nada. Entonces, ¿cómo voy a estar cargando algo que no sirve? Pero ¿cuántos de nosotros hemos sido sacados de la oscuridad a la luz, pero no queremos abrir nuestros ojos? No queremos aprender de su palabra. Amén. Entonces dice, ahora bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. ¿Qué cosas nosotros nos hemos perdido por no abrir nuestros ojos espirituales? Ni oído oyó. ¿Qué cosas hemos dejado de entender o comprender por no tener una disposición? Ni han subido en corazón de hombre, es decir, no es un sentimiento de hombre, viene de Dios. Oiga, son las que Dios ha. Entonces hay cosas espirituales para nuestras vidas que han sido preparadas porque nosotros amamos a Dios. Pero si nosotros amamos a Dios, debe de haber una disposición de nosotros. Necesitamos ver el resultado de cosas espirituales en nuestras vidas. Y dice el Salmo, el Proverbio, bueno, dice, mas la senda del justo es como, bien, ¿verdad que no sabemos bien ese versículo? Como la luz de la aurora. Pero bueno, está hablando la senda, está hablando del conocimiento, está hablando de la vida, está hablando de la entrega, está hablando de la consagración. Porque decía el apóstol Pablo, hasta que un día lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a poder entender o ver o oír cosas si no nos hemos dispuesto? Nuestros ojos espirituales ya fueron abiertos, pero depende de nosotros. Son las que Dios ha. Quiere decir que ya están preparadas. Amén.
ya están preparadas. Ahora, ¿de quién depende que eso se dé? De nosotros, no de nadie más. Yo voy a agarrar para Diego, porque, mira, te voy a enseñar esto y que tenés que aprender. Si Él no dispone. Entonces son las que Dios ha preparado para usted y para mí, porque yo creo que usted y yo le amamos a Él. Entonces dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y quinto, el cumplimiento de las promesas de Dios. Ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Hebreos 11:13. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos. Está hablando de Noé, Abraham, de Rahab, si no estoy mal en la lista. Lot dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Cuál es la promesa de Dios para nuestras vidas? No es que me va a dar una mejor casa, ni que me va a dar un mejor carro, ni que voy a tener una cuenta en el banco. No, no. ¿Cuál es la promesa del Señor en nuestras vidas? De que no veremos la segunda muerte, si es que vemos la primera. De que va a haber una redención, una transformación para nuestras vidas. ¿Cuál es la promesa del Señor? De que nosotros vamos a dejar de tener de este cuerpo y de inmundicia en un cuerpo incorruptible. Pero eso no significa que podemos vivir como querramos. Y si no, recordemos, ¿verdad? El ejemplo de aquel incesto que había en la iglesia de Corinto. Y le dice, ustedes han permitido que ahí hay uno que está con la mujer de su padre. A ese échenlo para la destrucción del cuerpo, pero la preservación del alma. Y en la segunda epístola de Corintios aparece que aquel estaba arrepentido, a saber qué cosas no le habían acontecido, que hubo un cambio. Y Pablo dice, bueno, si yo ya lo perdoné, perdónenlo ustedes, déjenlo entrar en la iglesia. Ahora, el cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora, usted y yo podemos ver de que hay una promesa para nuestras vidas. Y Pablo decía, no es que ya lo alcancé todo, pero una cosa hago, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. ¿Y cómo decía que proseguía? Sin mirar atrás lo que queda. Porque lo que queda atrás me estorba. Porque lo que está atrás me es un peso para seguir adelante. Ahora, hermanos, si en nosotros no está ese deseo de llegar a la meta, hermanos, si no está ese deseo en nosotros, entonces, ¿qué estamos haciendo? El cumplimiento de la promesa de Dios va a ser que es cierto, no vamos a quedar perfectos, porque mientras estemos en este cuerpo, no vamos a ser perfectos. Pero que el día que el Señor venga y si nosotros estamos vivos, que nos encuentre en un proceso de consagración. Porque si fuéramos ya perfectos, ya nos hubiera llevado, ya nos hubiera arrebatado, así como, tal vez como con Elías, ¿verdad? Como Enoc. No estamos en esa condición. Pero el día que el Señor me llame a su presencia, es decir, si un día muero, ¿cómo quiero estar ese día? Señor, hasta el último de mis días, ¿verdad? Cumplí. Y si no muero,
y estando vivo el Señor viene y nos lleva, ¿cómo nos va a encontrar? Entonces, nuestros ojos han sido abiertos para que se pueda cumplir todo. Pero depende de nosotros que todas estas cosas se den. Y por último, ver la belleza de Cristo, porque un día lo veremos. Primera de Pedro 1:8, y con esto termino. Dice, a quien amáis sin haberle visto. No le hemos visto físicamente, ¿verdad? Pero ha cambiado nuestras vidas. Alguien me preguntaba una vez, ¿y cómo yo sé que el Dios que usted predica es real? Bueno, porque lo que está en este libro, que es sagrado para mí, me ha funcionado. Porque la gente muchas veces está esperando que uno dé un gran discurso y una... No, mire, ¿por qué yo sé que es real? Porque conociéndolo a Él o aceptándolo a Él, me dice que yo siga este libro. Y este libro ha sido real para mi vida. Simple. Y dice, a quien amáis sin haberle visto. Sí, no lo hemos visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿De qué? De que un día lo veremos. ¿Cuál es el gozo? De que Él va a regresar por nosotros. Entonces, que el Señor abra por completo nuestros ojos espirituales para poder ser más como Él desea en nuestras vidas. Y que el día que Él regrese o el día que nos llame a su presencia, nos encuentre con una vida consagrada. Amén. Padre, te damos gracias por hablarnos en esta mañana. Señor, ¿cuántas veces nosotros dudamos, nos debilitamos, nos cansamos o dudamos de tu poder y de tu misericordia? Y muchas veces se va haciendo una carga sobre nuestras vidas. Y muchas veces, Señor, empezamos a dudar que si tú eres real, o empezamos a dudar muchas veces aún por lo convulsionado que está este mundo. Señor, abre nuestros ojos espirituales. Ábrenos el entendimiento. Que por medio de tu Espíritu Santo haya discernimiento de las cosas que están pasando. Pero principalmente de lo que hay en nuestras vidas. Señor, necesitamos rendir nuestra voluntad para poder agradarte a ti. Necesitamos rendir nuestra voluntad para poder ser luz a otros. Padre, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento. Noé se preparó para salvar su casa. Noé se preparó para salvar su casa. Yo quiero que usted se vaya con eso en esta mañana. Yo quiero que usted se quede con esto. Noé se preparó para salvar su casa. A usted y a mí nos han abierto nuestros ojos espirituales para salvar nuestra vida, para salvar nuestra casa, para salvar a los nuestros.
Porque esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es ir a preparar a otra casa. No, primero es preparar mi casa. ¿Está preparando su casa para lo que viene? El Señor en su palabra nos ha advertido. Para eso han abierto nuestros ojos espirituales, para preparar nuestra casa. Señor, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a rendirnos. Gracias, Padre.